Vamos a comenzar, iglesia. Vamos a comenzar con este día de fiesta para nuestro Señor. Este día donde nosotros nos gozamos en la presencia de nuestro Señor. Amén. Iglesia, yo no sé cómo tú hayas encendido la radio en este momento, cómo hayas cruzado la puerta de este lugar, pero el Señor sí lo sabe. Y recuerda que la palabra de nuestro Señor se basa en el arrepentimiento. No importa si eres de lo peor, si eres un asesino, un violador, un abusador, un golpeador, si has caído en homosexualidad, no importa. El Señor te ama. Lo que tienes tú que hacer es decidirte a cambiar. Y todo se basa en arrepentimiento. Y posiblemente no creas en el Señor, posiblemente te falte fe, posiblemente te sientas muy sucio, tan sucio de pecado que a lo mejor tú dices: ya no tengo perdón, le voy a seguir. Déjame decirte que es una mentira del diablo. Es que así, hagas lo que hagas, el Señor te ama, pero tienes que hacer un cambio. Él ya murió en la cruz por ti, ya murió en la cruz por mí. Y tú tienes que realmente decidirte a: Señor, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer en obediencia. Porque todo se basa en obediencia, en decirlo con tu boca y empezar a cambiar. Primero tiene que ser tu actitud distinta, y la actitud te lleva a un convencimiento. Amén. Iglesia, el día de hoy tenemos un servicio, y quiero aclarar, porque por cuestiones de lugar tenemos que hacer el día de hoy lo de jueves y viernes santo. Es que así vamos a hacer la unión de la explicación, porque mañana tenemos la oración de guerra espiritual, pero va a haber gente que nos va a poder acompañar. Entonces decidimos hacerlo el día de hoy, porque nuestro Señor ordenó que el día de mañana estuviera al aire esta prédica. O sea, el día que debe de ser, va a estar la prédica al aire. Amén. Iglesia, vamos a comenzar. Va a estar bien clara la explicación. Y hoy es un día donde tú tienes que realmente ver, sentir y tener la empatía y ponerte en los pies de nuestro Señor. Quiero que de una vez por todas entiendas y entendamos qué es lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor Jesús, por ti y por mí. Que entiendas realmente ese sacrificio, y que de una vez por todas te decidas a no echar en saco roto o en la basura el sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí. Iglesia, nuestro Señor ha derramado dones y talentos tremendos en este ministerio. Nuestro Señor está soltando bendiciones tremendas. Pero necesitas entender que el Señor te ama, pero que tú tienes que hacer tu parte de una vez por todas. ¿Quieres un cambio en verdad? Ya deja el drama y actúa distinto. Deja de llorar y cumple tus promesas. Amacízate en la roca que se llama Jesús. Alaba lo que Él vive. Y arrepiéntete en verdad y empieza a actuar distinto de una vez por todas. Amén. Iglesia, cierra tus ojos ahí. Vamos a empezar a orar para que el Señor derrame de su presencia en este lugar. Que sea el Santo Espíritu de Dios quien toma el control de este lugar. No importa tu pasado, no importa qué tan mal te sientas. Lo que importa es que tú llegaste a este lugar y tú sintonizaste esta frecuencia en este momento y el día de hoy. Santo Padre, Rey Todopoderoso y Eterno, Señor, gran Jehová de los ejércitos, gran Yahweh Tsebaot, Yahweh Nisi, Yahweh Sama, Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Sidkenu, Yahweh El Shaddai, Yahweh Shalom, Yahweh Adonai. Abacados, bendito Rey Todopoderoso. Santo Ruach Kodesh, Santo Espíritu de Dios, ven y toma el control de este lugar. Pon un muro de fuego alrededor de este lugar, Señor. Y hoy te damos permiso, Santo Espíritu de Dios, que tú desprogrames todo lo que hemos aprendido en el mundo. Que tú desprogrames de nuestra cabeza, Señor, lo que no sea conforme a tu presencia y santa voluntad.
Oh gran Yahushua HaMashiach, Señor Jesucristo, Rey todopoderoso y eterno, gracias por ese gran sacrificio que hiciste en la cruz por mí y por este remanente, Señor. Padre, tu palabra dice que la maldad de los padres se visita hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Padre. Y la verdad, Señor, es que yo no tengo la menor idea, Señor, en qué se han equivocado mis padres, mis abuelos y mi ascendencia. Lo que sí sé, Señor, es que si yo me arrepiento y yo pido perdón por ellos, Señor, esa maldición generacional va a ser rota en tu nombre, Señor, porque en tu nombre hay poder. Señor, vengo a pedirte perdón, Padre. Vengo a pedirte perdón, Señor, y te suplico haya cielos abiertos de una vez por todas, Padre, que se abran los cielos, Señor, y que mi oración no tenga estorbo, Señor, porque tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Padre, yo como tu siervo, como tu guerrero, Señor, junto con mi familia, como dice Padre Santo el Evangelio, Señor, de Ezequiel y los Salmos, nos ponemos en la brecha por parte de este remanente, Señor. Padre, hoy te suplico, tú escuches la oración de arrepentimiento y la confesión de fe, Señor, que van a llevar a cabo, Señor, este remanente. Y te suplico, bendito Padre, Señor, mandes ángeles, guerreros y ministradores a este lugar. Carros de fuego, Señor, alrededor de nosotros y a favor de nosotros, Padre. Legiones de ángeles completas, Señor, serafines y querubines, Señor, que vengan, Padre. Señor, a ministrar en esta alabanza junto con tu Santo Espíritu, Señor, y a recoger las peticiones de los corazones de los que estamos en este lugar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque a ti es la honra y la gloria, Señor, y a partir de este momento, Padre, Rey todopoderoso y eterno, Señor, vengo a pedirte perdón, Señor, Rey todopoderoso, Padre. Todo este remanente te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y los pecados que han cometido nuestros ancestros, Señor. Todo pecado de ojos, de oídos, de boca, de andar o caminar en lugares que no debía. Por todo pecado, Padre Santo, Señor, de idolatría. Por todo pecado, Padre Santo, de blasfemia. Por todo pecado, Rey todopoderoso y eterno, Señor, de mentira, de traición, de abuso. Señor, todo pecado, Señor, que yo he cometido al no ser el mejor padre, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor esposo, la mejor esposa. Perdóname, Señor, por estar en lugares que no debía, Señor, por todo pecado de lujuria, de masturbación, por todo pecado de desánimo, por hacer oídos sordos a tu palabra, por ser piedra de tropiezo para los demás. Perdóname, Señor, por todo pecado de palabra vana que haya salido de mi boca, toda promesa que no cumplí, por todo juramento que hice en tu nombre en vano. Perdóname, Señor, por todo pecado consciente o inconsciente que he cometido y toda cosa que yo haya hecho con voluntad y sin ella. Perdóname, Señor, si te puse en último lugar, Señor. Perdóname, Señor, si he hecho una imagen de ti conforme a mi conveniencia y he acomodado la palabra a mi agenda, a mi carácter y a mi carne, Señor. Perdóname. Perdóname por haber participado en brujería, en hechicería, Señor. Señor, perdóname, Padre Santo, por tener mi fe puesta en un amuleto o en un fetiche, en una imagen. Perdóname porque me he hincado ante imágenes, Señor. Padre, eso hoy se va a acabar. Hoy, Señor, te pido perdón. Y yo me lavo con tu sangre poderosa y preciosa, Señor, desde la coronilla hasta la punta de mis pies. Señor, cierro toda puerta demoníaca que se ha abierto, Señor, a través de sueños, por toda trampa de Satanás. A partir de este momento, Rey Todopoderoso, Padre, yo vengo a declarar, Señor, Rey Todopoderoso, que yo quiero un cambio y que necesito, Señor, que tú pelees mi batalla. Socorro, Jehová, en el nombre de Jesús. No sé qué hacer.
Señor Rey Todopoderoso, Padre, escucha la oración de este remanente y los que estén listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador tienen que hacerlo de manera audible. Vas a decir yo y dices tu nombre. En este momento, voluntariamente vengo a tu presencia. Yo reconozco que tú viviste entre nosotros, que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y a la derecha del Padre. Hoy te reconozco, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Sáname, libérame y restitúyeme, Señor. Amén y amén. Señor, a partir de este momento, Padre, todos los que estamos aquí, Señor, y lo que representamos, nos vestimos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estamos pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomamos el escudo de la fe con la que podamos apagar todo lo dardo de fuego del maligno. Tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador encadenado, que con denuedo le dé él como debo de hablar. A partir de este momento, bendito Rey Todopoderoso, Padre, yo tomo la autoridad que me ha sido dada con tu sangre poderosa y preciosa, Padre. Señor, yo rocío la sangre de Jesús, Señor, sobre todo centímetro cúbico de este lugar, de este edificio, sobre toda entrada, salida, trayecto y estancia de toda la gente, Señor, que está aquí. Declarando que esta es una arena de libertad, Padre Santo, y a partir de este momento queda atado Satanás, bestia y falso profeta, todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual de maldad de región celeste y todo gobernador de las tinieblas. En el nombre de Jesús estás atado. Ahora mismo cancelo, Señor, toda comunicación demoníaca del exterior al interior y del interior al exterior, Señor, que quiera venir, Señor, a contaminar o a tomar control de este lugar o de cualquier persona que esté en este lugar. Queda atado todo espíritu de brujería, todo rezo a la muerte y toda cosa contraria al Santo Espíritu de Dios, todo ángel caído. Te prohíbo en el nombre de Jesús a toda potestad de los aires que contamines este lugar. En el nombre de Jesús, Padre, colocamos, Señor, a tus ángeles, Señor, poniendo muros y antemuros de protección, Señor, y emboscadas para el enemigo, Señor. Rocío la sangre de Jesús sobre todo cableado eléctrico, sobre toda tubería, sobre todo aire interior y exterior de este lugar, Señor. Rociamos la sangre de Jesús en todo pasillo, en todo sanitario, en toda banca, Señor. Y te pido perdón por todo pecado cometido en este lugar, Señor, antes de que llegáramos nosotros. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, cancelamos toda posesión demoníaca de la tierra que se ha generado o gestado por todo brujo o hechicero en este lugar. Todo demonio territorial que has atado ahora en el nombre de Jesús, y te prohíbo que te escondas, que te dividas y que te manifiestes en el nombre de Jesús. Hoy, Señor Rey Todopoderoso, tomamos la espada del Espíritu, la jabalina, la daga, las saetas, los arietes, Señor, el fuego del Espíritu Santo y los ríos de agua viva en este lugar. Santo Padre, a partir de este momento queda atado todo portero demoníaco, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rango, Señor. Y soltamos, Señor, el espíritu de confusión, Señor. Rey Todopoderoso, Padre, sobre todo territorio enemigo, sobre todo ángel caído, sobre todo, Santo Padre, demonio, espíritu inmundo. Y los dejamos ciegos, sordos y mudos en el nombre de Jesús.
Padre, glorifícate, Señor. Muévete libre en este lugar. Ministra tú la alabanza, Padre. Señor Rey Todopoderoso, Padre, glorifícate, Señor. Tu espíritu, Señor, de venganza, revancha y retribución. Toda cosa que salgas, toda prenda espiritual que has cancelada, toda cosa que salgas de cualquier persona de este lugar, te prohíbo que regreses o que hagas daño. Señor Rey Todopoderoso, que tu nube de gloria se eche caina con su feroz presencia, Señor. Se desenvuelva libre en este lugar, Señor. Espíritu Santo, ven. Toma control, Espíritu Santo. Da revelación, da unción. Levanta a tu pueblo, Señor. Manda ese consolador, Señor. Señor Jesús, siervo inútil me declaro yo y mi familia. La gloria es para ti, Señor. Santo Padre, Señor, glorifícate, Señor. Pon carbones encendidos en mi boca para poder transmitir este evangelio, Señor. Santo Padre, Señor, que hoy las personas que están en este lugar no salgan igual. Da libertad, Señor, da restitución, da restauración, Señor. Da unción, Señor, a tu pueblo. Bendito sea tu nombre. Padre, que todas las personas que escuchen este mensaje en la radio, al ellos tocar la radio, Señor, también reciban, Señor, lo mismo que este remanente. Santo Padre, Señor, hoy se seca toda semilla de maldad, todo huevo de áspid, toda trampa de Satanás que haya expuesta. En el nombre de Yahushua HaMashiach, Señor, bendito sea tu nombre. Santo Padre, te damos gracias y tu iglesia decimos amén, amén y amén. Vamos a alabar al Señor. En iglesia, ¿se cansaron? No mientan, Cristo, la casa del Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que reprenda a ese devorador, amén. Cierra tus ojos ahí, iglesia. Santo Padre, Rey Todopoderoso y Eterno, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de servirte, de estar en tu casa alabándote y adorándote, Señor. Padre, yo vengo a pedirte que tú reprendas, Señor, a ese devorador. Señor, ata a esa trampa que tiene Satanás puesta, Señor. Necesito, Padre Santo, que te lleves, Señor, de una vez por todas la miseria, la pobreza, la escasez, la enfermedad, el divorcio, el adulterio, la homosexualidad, Señor. Que te lleves, Señor, de una vez por todas, Padre, la lujuria, la lascivia, Señor, la complicación, Señor, el retraso, el bloqueo, Señor. Padre, yo he entrado por estas puertas, Señor, me he arrepentido y me he puesto a cuentas. En verdad necesito, Señor, salir de este desierto, Padre. Manda la lluvia temprana y la tardía, Señor. Santo Padre, hoy pongo en primer lugar, Señor, tu casa. Porque, Santo Padre, vengo a ser obediente, Señor, no como dice en Ageo, Padre. Porque durante mucho tiempo, Señor, puse, Señor, mi casa artesonada y dejé tu casa vacía. Hoy, Señor, vengo a ser obediente, Padre, a poner en primer lugar tu casa, Señor. Señor, Padre, hoy retira ese castigo. Abre los cielos, Señor. Manda la lluvia, Señor. Prospera, Señor, toda cosa donde yo ponga la mano en el arado para hacerla. Te doy gracias, Señor, porque hoy profetizo en tu nombre, bendito Padre, y en el nombre de Jesús, tu iglesia decimos amén, amén y amén. Iglesia, el día de hoy tenemos un mensaje bien especial. Es bien especial porque vamos a ver lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, y me voy platicando poco a poquito la historia de lo que escrito está en la palabra de Dios. Amén. Iglesia, le hemos puesto como título a esta prédica, plática o enseñanza, dándole la bienvenida a toda la gente que lo escucha a través de la radio, a través del internet, en www.despertarministries.com. Gracias a todos los que se han inscrito y a los que siguen inscribiendo. Sigan la página. A Jesucristo sea la gloria. Iglesia, hoy te voy a platicar de las 7 palabras
las últimas 7 palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a remontarnos un poquito a la historia, porque el Señor nos ordenó que hiciéramos esto el día de hoy para que mañana estuviera en la radio. Iglesia, todo comienza con la traición de Judas. ¿Conocen a Judas? ¿Sí? Empieza con la traición de Judas y todos sabemos que fue atacado por avaricia, por espíritus inmundos, por esa codicia, porque estaba enojado a lo mejor porque se había roto ese perfume de alabastro. Dice la palabra porque era ladrón. Iglesia, pero muchos hemos sido ese Judas. Y la verdad, ¿cuántas veces has besado tú al Señor Jesucristo en la mejilla, comprometiéndote a algo y lo has traicionado? Vamos a comenzar. Judas. Tu amigo de Galilea está causando agitación. No puedo negar que tiene seguidores, sobre todo entre la población menos educada. Pero tú, Judas, ¿qué quiere hacer con él? solo dialogar. Judas, eres su amigo. Por favor, tráelo. Sé discreto. ¿Y yo qué obtendré? Iglesia, vemos la traición de Judas. Vemos que él inmediatamente dice: ¿yo qué voy a obtener? ¿Cuántas veces hemos sido ese Judas diciendo: sí, voy a adorarte, voy a estar en la iglesia, pero yo qué voy a obtener a cambio? Y después vemos, iglesia, esa traición, nos quedamos con esa idea en la cabeza, con ese olor a traición. Y vamos después a la oración del Getsemaní, de la cual te he hablado muchas veces y lo voy a seguir haciendo. Esa oración donde todo el pecado del mundo cayó sobre los hombros de nuestro Señor. Pero pon bastante atención en lo que sigue. Iglesia, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Él dispuesto y listo para la prueba que venía. Ahí él pidió: Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Pero él aún así dijo: si es tu voluntad. Y la prueba apenas venía, porque lo que sigue fue el castigo al cual fue sometido nuestro Señor. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere ahora? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Ese criminal no es el Mesías, es un impostor, un blasfemo. Libere a Barrabás. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! ¡Libérenlo!
¿Qué quieren que haga con Jesús de Nazaret? ¡Crucifíquenlo! ¡No! Solamente lo azotaré y luego será liberado. Asegúrate de que el castigo sea severo, Benader. No dejes que sea asesinado. ¡Mesías! Aquí está el gran rey de los judíos. ¡Respeto para el rey! Disculpe, Su Alteza. ¡Brindo por usted, majestad! Silencio, por favor. ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Tomen las más fuertes! ¡Dignas de todo un rey! Tengan cuidado de no lastimarlo. ¡Que haga un milagro! A ver si no sangra. ¡Hijo de Dios! El gran Mesías. No vale nada. ¡Listos! Listos. Mi corazón está listo, Padre. Mi corazón está listo. ¡Con más fuerza! ¡7! ¡8! ¡9! ¡Otra vez! ¡9! ¡12! ¡13! ¡14! ¡15! ¡16! 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Iglesia, vemos cómo Él fue molido. Y después de eso, después del castigo, viene la condenación a muerte. ¿No hablas? ¿No tienes nada que decir? ¡Defiéndete! Ahora, yo te pregunto, Jesús de Nazaret, responde ahora, ¿eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Dios que vive?
Sí, soy yo. Verán al Hijo del Hombre a la diestra del poder de Dios, bajar de las nubes del cielo. ¡Díganme! ¡Su veredicto! ¿Cuál es su veredicto? ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Pena de muerte! Iglesia, podemos ver toda la historia de cómo el Señor clamó, cómo el Señor fue castigado, cómo fue apresado injustamente, cómo fue traicionado. Y luego podemos ver, iglesia, cuando Él ya está en esa cruz y Él menciona lo que es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escrito está en Lucas capítulo 23 versículo 34, iglesia. Y es seguro que los enemigos de nuestro Señor esperaban oír maldiciones, malas palabras, injurias de quien estaba sufriendo. Esperaban por lo menos escuchar algún quejido de dolor, pero de él no salió ni un solo grito. Lo único que salió de la boca de nuestro Señor fue una plegaria dulce, una oración de perdón. Lo interesante, iglesia, es que el verbo griego perdonar no está en pasado, sino en presente. Está en presente. Iba diciendo esta frase varias veces durante el cruel proceso, iglesia. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar. Él comprendía la ignorancia de este horrendo crimen. Él decía, no saben lo que hacen. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan agudo que preferirías la muerte? Ahora elévalo a la enésima potencia. Peor que esto sería ser operado sin anestesia, iglesia. ¿Crees que serías capaz de en ese momento perdonar, orar por pedir perdón? ¿Serías capaz de hacerlo? Hay que notar que en este momento Jesús estaba siendo totalmente torturado, injuriado, calumniado. Y Él, sin embargo, elevó, y repite conmigo, una oración genuina. Él es un Dios de perdón, de misericordia, y Él mismo nos enseñó a perdonar hasta 70 veces 7, que es lo mismo que indefinidamente tú tienes que seguir perdonando. Según el Evangelio de Lucas, es la primera palabra mencionada por nuestro Señor en la cruz. Fue un mar de insultos, un mar de burlas, de blasfemias. Y eso lo hacen los que pasan por el camino. Recuerda que así le decían los apóstoles. Si tú eres un discípulo de Jesús, vas a pasar por ese mar de burlas, ese mar de calumnias, ese mar de mentiras y de injurias para ti. Los jefes de los judíos, los dos malhechores que habían sido crucificados con él, y también los soldados, se mofan, se burlan de él
Y le dicen: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Dice Mateo capítulo 27, versículo 42. También mencionan: ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora. Mateo capítulo 27, versículo 43. Toda la humanidad está representada en ese momento. Estás tú y estoy yo. ¿Cuántas veces hemos sido parte de esa humanidad que está escupiéndole al Señor en la cara? Iglesia, estaban ensañados contra Él. Me dejaréis solo, había dicho Jesús a sus discípulos, y ahora está solo entre el cielo y la tierra. Se le negó incluso el morir con un poco de dignidad. Jesús no solo perdona, sino que pide perdón al Padre para los que le han entregado a muerte. Para Judas, que lo había vendido, ¿cuántas veces has entregado a Jesús prometiendo algo que no cumpliste? Mintiendo. Al fin el Señor es bueno y me perdona. Otro ejemplo es para Pedro, que lo había negado. ¿Cuántas veces has negado a Jesús? Iglesia, para los que le habían gritado que lo crucificaran, a Él, que solo es dulzura y paz. No solo para los que están ahí, que se están mofando, no para sus hijos y los hijos de sus hijos. Él no solo estaba pidiendo perdón para ellos, iglesia, estaba pidiendo perdón por ti. Estaba pidiendo perdón por tus hijos. Para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Él decía: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Jesús se sumergió en su oración. Él metió todas nuestras traiciones en esa oración. Pide perdón porque escrito está en 1 Corintios capítulo 13, porque el amor todo lo puede y el amor todo lo soporta. Constituye esta palabra la postura que culmina la doctrina evangélica sobre el amor. Y pronto, si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que ponerlo en práctica como lo hizo Esteban. En Hechos capítulo 7 versículo 60, él también dijo: perdónales, no saben lo que hacen, cuando lo estaban matando a pedradas. Es coherente con la doctrina de Cristo sobre el amor a los enemigos, como dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Y también es congruente con la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13. Y es congruente con su propio carácter, conducta y actitud, como dice en Mateo capítulo 24 versículo 48 al 51. Perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy te pregunto: ¿tú conoces la verdad? Me puedes responder que sí, pero créeme que el día de hoy es tu última oportunidad. Segunda palabra. En la segunda palabra, iglesia, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículo 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El compañero de ese martirio, un ladrón, a quien la traición le da el nombre de Dimas, y en algunas ocasiones le han llamado el buen ladrón.
Yo me imagino que él estaba atento a lo que decía Jesús y seguramente oye de labios de Cristo la palabra Padre. Y esa palabra lo hizo reflexionar: si yo pudiera dirigirme a Dios con esa paz y tranquilidad. Esto es una gran enseñanza, iglesia. ¿Te diriges con esa confianza al Señor o no? En ese momento, cuando él lo ve, repite conmigo, testimonio, comienza a creer. Incluso comienza él, su actitud cambia. Y de ser cómplice pasa a reprochar a su compañero en el versículo 40 diciéndole: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Luego añade en el versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos con nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Inmediatamente cuando su actitud cambia, iglesia, se siente sucio, se siente culpable. Y por un momento está en desacuerdo con la justicia de los hombres. Revisa bien el proceso, iglesia. Testimonio, cambio de actitud, arrepentimiento, se siente sucio y culpable. Y en ese momento la fe la pone en Jesús. En ese momento le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué preciosa seguridad, iglesia. Él ya estaba seguro. Tengo a Jesús, estoy seguro, aún en una cruz. Recuerden que durante el ministerio de Jesús había afirmado, y repite conmigo: al que a mí viene no le echo fuera. Iglesia, si la salvación fuese por obras, aquel ladrón no podía haber hecho nada para salvarse. El apóstol Pablo lo aclara perfectamente en Romanos capítulo 10 versículo 9. Y repite conmigo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Iglesia, repito, dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre la colina del Calvario había otras dos cruces, y el Evangelio dice que junto con Jesús fueron crucificados dos malhechores. Uno blasfemaba y le decía: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lucas capítulo 23 versículo 39. Había oído a quienes insultaban a Jesús. Había podido leer incluso el título que habían escrito sobre la cruz, y decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era un hombre desesperado que gritaba con rabia contra todo. Pero el otro malhechor se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Lo vio lleno de paz y él supo que no era de este mundo. Le vio lleno de mansedumbre. Era distinto de todo lo que había conocido antes. Otra parte importantísima, iglesia. Te dices cristiano, tiene que haber un cambio total en tu actitud. No te digas cristiano si sigues cayendo en ira, si sigues maltratando a tu esposo o esposa. Eso eres un hipócrita.
No te digas cristiano si estás realmente fingiendo. Mejor atáscate en el mundo. Ten dignidad, hombre. La verdad, iglesia, era distinto a todo lo que había conocido antes. Y eso te tiene que pasar si estás en Cristo. Si sigues siendo el mismo, no eres cristiano, vete de aquí. No eres bienvenido, hipócrita. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, incluso lo escuchó pedir perdón para los que lo estaban lastimando, los que lo estaban ofendiendo, los que lo estaban matando. Hace una súplica, punto clave. Súplica. Tu actitud al ser cristiano tiene que ser una súplica. Y hay cristianos que hoy no suplican. Al diablo se le reprende, pero al Señor se le suplica, se le ruega, se le sirve. Él hace una súplica sencilla. No hace una oración larga y laboriosa que se escuche rimbombante, no. Hace una oración sencilla pero llena de vida, llena de autoridad. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De repente, en su perdición, en lo peor, se acordó que había un Dios al que le podía pedir paz. Como los pobres pedían pan a la puerta de los señores. ¿Cuántas súplicas le hacemos nosotros a los hombres? ¿Y qué tan pocas súplicas le hacemos a Dios? Y Jesús, que no había hablado ni cuando lo azotaron, lo escupieron, pero cuando él escuchó a un malhechor que le injuriaba, volteó y le dijo al otro: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entendamos otra cosa importantísima. Jesús no le promete nada terrenal. No le promete un puesto, no le promete un coche, no le promete una casa, no le promete sanarlo. Le promete otra promesa que no es de este mundo. Le promete el paraíso, pero imagínate, para el mismo día. ¡Wow! Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El mismo paraíso que hoy te ofrece a ti y a todos los que te rodean, iglesia, a todo el que crea en él. Pero el verdadero regalo que Jesús le hacía a aquel hombre no era solamente el paraíso. Él se estaba ofreciendo a sí mismo para con ellos, como el Señor se ha ofrecido a sí mismo por ti. Y aún así, hay cosas más importantes que hacer que ir a un servicio. Hay cosas más importantes que hacer que venir a servirle al Señor. Lo más grande que puede poseer un hombre o una mujer es compartir su existencia con Jesucristo. Hemos sido creados para vivir en comunión con Él, iglesia. Perdón, la tercera. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo: he aquí tu hijo. Y a Juan le dice: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Entiende algo, iglesia? No la llevó a un hotel, la recibió en su casa. Imagínense como madre lo que ella estaría sufriendo.
Como madre, ¿cómo estaría sufriendo al ver cómo su hijo lo despedazaban? Y la verdad, iglesia, como hijo mayor, él tenía deberes humanos. El ser hijo mayor tiene responsabilidades. Y él, aunque sabía que iba a morir, dejó como encargado a Juan para que él siguiera adelante con las responsabilidades de ser hijo mayor. Su resignada pero dolorida madre lo necesitaba. Y sí, fue la mujer más favorecida, pero también la más afligida, iglesia. Fue una gran prueba, iglesia. ¿Por qué? Porque ella no podía hacer nada para evitar lo que le estaban haciendo a su hijo. Seguramente esa madre se acordó de los milagros que había hecho su hijo durante toda su vida. Ahora, ¿quién podría consolar a esta madre bajo estas circunstancias tan indescriptibles, iglesia? Obviamente, iglesia, él podía haber dejado a alguien más como encargado a su mamá. Un tío, una tía, un padrino. No, se lo dejó, la dejó encargada a un discípulo. Iglesia, posiblemente José ya había muerto. No lo sabemos. Pero con esto, iglesia, no podemos dejar de pensar en nuestros padres. Tú tienes que compartirle palabra a tus papás. Tú tienes que decirles la verdad aunque les incomode. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Efesios capítulo 6. No significa que les des dinero. No significa que les digas te quiero mucho si están en idolatría. Quiere decir que les dejes caer el evangelio completo. Les guste o no, diles pecadores, diles lo que sea, pero no con odio, sino con mucha firmeza. Mucha gente confunde. Ya le di dinero, ya no le dije nada, ya está grande, ella quiere mucho a la virgencita. No, Señor, no puedes permitir eso. Tienes que decirle, hay un solo camino para llegar al Padre y se llama Jesucristo. Amén. Y le vas a decir, deja la idolatría, deja los sentimientos, conoce la verdad y vas a ser libre. Amén. Junto a la cruz estaba también María, su madre. Y también fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor. Pero había un consuelo al ver que la estaba acompañando un discípulo de él. Iglesia, imagínate lo que estaba sufriendo esa mujer. Y ella se acordó que un día un anciano sacerdote le dijo: a ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. Qué rápido haber pasado ese tiempo y se haber acordado. A esto se refería este hombre. En la cruz estaba cumpliendo aquella profecía que parecía ser lejana de una espada en su alma. Pero la lección más tremenda que sigue, iglesia, es cuando recordamos quiénes son pues mi madre y mis hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. La iglesia de Jesucristo, si te dices cristiano, es tal como nuestro maestro la dejó instituida. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, nuestra iglesia, tu iglesia. Ellos son tu madre y tus hermanos, los que están aquí el día de hoy. Y es momento que tienes que ser radical, iglesia. Tienes que ser radical, porque aquí hay gente que ahí sigue con su mamita y con su papito, pero no tiene los pantalones para confrontarlos con la palabra.
Ahí van a reuniones en los fines de semana y no se deciden. Y perdóname, eso es ser cobarde. Eso es ser hipócrita, porque ya conoces la verdad. Y si vas a seguir siendo hipócrita, vete. No vengas. Pero ya deja de llorar y cambia. Ya madura, iglesia. Compártele a tu propia familia el evangelio. Iglesia, son los últimos tiempos. Y es momento de que madures. Es momento de que cumplas tus palabras, que cumplas lo que prometas y que dejes de ser un mentiroso, comodino, cobarde, un niño espiritual. Esto es el evangelio de Jesús. Estamos viendo escenas de cómo Él sufrió. Él pagó por ti. Es que así define tus prioridades, iglesia. Vamos a la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. A gran voz. A gran voz. No lo dijo quedito, no lo dijo con pena, no lo dijo pensando en los demás. Él clamó a gran voz. Y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra más desolada, la más dolorosa de Jesús. No dijo en algún momento en la palabra: mi Padre y yo somos uno. En otra ocasión también dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, vemos que este privilegio no era posible. ¿Por qué no era posible en ese momento? Porque Dios es santo. Dios es santo, y quiero que pongas atención en esto. Si estás cargado de pecado, de mentira, el Señor no va a escuchar tus oraciones aunque llores en la alabanza. Se trata de ser hombres y mujeres virtuosas. Y si eres cristiano, reconoces y te arrepientes y corriges y actúas distinto. Ya basta de estar acomodando la palabra a nuestra conveniencia. Dios es santo. Iglesia, Él estaba cargado con nuestros pecados. Y al estar cargado con nuestros pecados, el Señor tuvo que voltear su rostro aunque fuese su hijo. Y la verdad, iglesia, así funciona en tu casa también. Necesitas aprender a ser un padre y una madre conforme a la palabra de Dios. No es no, sí es sí. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el Señor no puede consentir el pecado que está presente en ese momento. Por eso dice: Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? No pensemos que esto es una queja, iglesia, no. Repite conmigo esta parte. No se sentía completo porque no estaba su padre con él. Y así te tienes que sentir tú. Así me tengo que sentir yo cuando estoy en pecado. Tienes que saber que tu oración no está siendo escuchada. Mucha gente en verdad piensa que el Señor los está escuchando, y no es cierto. Esta es una pregunta exclamativa que no requería respuesta. Solo quería hacernos reconocer el inmenso sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y que reaccionemos y podamos decir: sí, Señor,
y humillado reconozco que fue por mí que te sentiste completamente abandonado por tu padre en esa cruz. Te hiciste pecado para que yo pudiera ser amado siempre. Y luego dice Mateo capítulo 27 versículo 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué te quiero decir con esto? Y esto es bien importante. Satanás, cuando peor estés, te va a atacar. Él te va a atacar. Él se goza en eso. Todas las tinieblas del mismo infierno se levantaron en contra de Jesús. Todo el pecado horrendo, cruel, despiadado y oscuro que puedas conocer o pensar. Todo niño abusado, todo asesinato, toda cosa horrenda que conozcas, toda tortura cayó en ese momento sobre Jesús. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre él. Fue tal la atrocidad del pecado de todos nosotros que Dios tuvo que alejarse para que toda esa oscuridad y crueldad humana cayera sobre Jesús. Y quizá con un profundo pesar y dolor exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió al máximo la agonía física, conquistando la enfermedad en ese pretorio romano, y la total agonía espiritual. Ahí estaban todos los pecados de la humanidad, iglesia. ¿Cuántos pecados puedes tener tú hasta el día de hoy, desde que estabas pequeño, y lo de tus antepasados? Si llega el Señor y te dice: todo lo pagué por ti, pero aún sigues tú pensando que se trata de ti. Aún sigues tú haciendo berrinchitos, siendo un chiflado, adulterando, mintiendo, faltando a los servicios, no importándote si algún hermano está en necesidad. En verdad, iglesia, hoy defínete. Si no, pues vete para la católica. Elí, Elí, lama sabactani, como se dice en arameo. Esto explica la confusión de los presentes, que creyeron ver que en esta súplica él estaba haciendo un grito de auxilio a Elías. Jesús cita con estas palabras el salmo escrito 1000 años antes por el rey David, el Salmo 22, que describe asombrosamente la crucifixión y resurrección de nuestro Rey y Señor. Este es un acto de profunda soledad, sintiendo el alejamiento de su Padre. Esta palabra pronunciada por Jesús crucificado, revisa muy bien lo que te estoy diciendo, es la oración del justo que sufre y espera en Dios. Jesús, en lugar de desesperarse, repite conmigo: no te desesperes. En lugar de desesperarse y olvidarse de Dios, clama al Padre, pues confía en Él, confía y sabe que Él lo está escuchando. Pero Dios no responde porque ha identificado a su Hijo con el pecado por amor a nosotros, por amor a mí y a ti. Nuestro Señor Jesucristo hizo suyos todos los pecados de la humanidad y se hizo inmundo por nosotros. Te repito, Dios es santo. Dios es santo, y tienes que saber de una vez por todas que si estás en pecado, que si no estás alineado con Él, Él no te escucha. La santidad del Padre le impedía voltear a ver a su Hijo y tuvo que voltear su rostro de Él. Y en ese momento Jesús se siente abandonado por su Padre. Y esto nos deja muy clara una lección, iglesia. Si estás en pecado, por más que el Padre te ama, no va a voltear
su rostro a verte a ti. Si tú no te decides de una vez por todas y pones a Jesús primero, si tú apapachas el pecado de tu familia, si tú apapachas que anden en adulterio, si apapachas que anden haciendo otras cosas y aún así lo recibes en tu casa, tú sacaste a Jesús de tu casa y de tu familia. No importa si a lo mejor tienes un negocio con él. No. Eso se llama prostitución. Te estás vendiendo por dinero y estás sacando a Cristo. O eres cristiano o no eres cristiano. ¿Eres radical o no eres radical? Y no promuevo la separación familiar como dicen algunos. Promuevo el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor no había gritado en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando sus venas estaban reventando de tensión, cuando sudó sangre, iglesia. Imagínate la tensión. No gritó en ese momento. No gritó en ese pretorio romano cuando lo estaban matando a golpes, desgarrándole la carne con anzuelos. No gritó cuando le pusieron la corona de espinas, que eran espinas que medían 4 pulgadas, y se la colocaron a golpes con una vara. Estaba clavada en el cráneo. No gritó tampoco ahí. Ni siquiera gritó cuando lo clavaron en la cruz. Él gritó ahora, en este momento. El Hijo único, aquel a quien el Padre en el Jordán y en el Tabor había llamado mi Hijo único, mi predilecto, mi amado, se siente abandonado por su Padre, como dice en Mateo capítulo 27. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía para nosotros, iglesia. Son las 3 de la tarde, es cuando más fuerte brilla el sol. Pero ese viernes fue diferente. Todas las tinieblas del infierno se levantaron en contra de Jesús. Todo el pecado del mundo fue puesto sobre él. Y el que nunca había conocido el pecado, se hizo pecado por nuestra culpa. Se hizo pecado por ti, se hizo pecado por mí. Segunda de Corintios capítulo 5. El que no conoció el pecado por nosotros hizo pecado para que tú y yo fuésemos hecho justicia de Dios en él. Tu pecado y el mío fueron sobre él, porque tú y yo debimos de haber muerto en esa cruz, pero no, él tomó tu lugar. Repite conmigo: Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó mi lugar. El Espíritu de Dios se tuvo que separar de Cristo para que el pecado pudiera venir sobre él. Es otro punto muy importante. Si tú estás lleno del Espíritu de Dios, el pecado no puede morar en ti. Pero si estás en pecado, no te puedes decir que eres un vaso de honra. Él de este modo mostró la culpabilidad de Satanás. En este mismo modo, él dejó constancia de tan grande sacrificio y de tan glorioso momento, porque él toma nuestro lugar. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Espíritu Santo se había separado de él. Y así Jesús hombre vencía al pecado. Mucha gente dice: es que Dios es malo. Si él creó a los ángeles, él sabía que Satanás iba a volver malo, y entonces tenemos un Dios malo. Perdóname, es una vil mentira. Iglesia, vamos a la quinta palabra.
Iglesia, tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La palabra sed en este punto nos muestra que no quedaba líquido en su cuerpo. ¿Has tenido tú esa sed? Esa insoportable necesidad física que sentían los crucificados a causa de la pérdida de sangre y fiebre por las heridas. Los verdugos mezclaron vinagre con hiel amarga, y aparte era pestilente. Y le quisieron dar para que bebiera, pero él, repite conmigo, no aceptó. La agonía en esta expresión de la palabra de nuestro Señor habla de la sed fisiológica. La crucifixión era uno de los mayores tormentos. Se sufría deshidratación y era un tormento durísimo. Cuando estaban colgados en esa cruz, ellos se ahogaban con su propia sangre. Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde la tarde anterior. Y la palabra está tomada de los Salmos 69, 21 y del 16. Se interpreta el sentido espiritual, la sed de Cristo por consumar la redención para la salvación de nosotros. Eso nos lleva a recordar la sed espiritual que tuvo junto al pozo de la samaritana. ¿Recuerdas? No es extraño que tuviera sed. Si él no había hablado, lo extraño fue que lo dijera. Si no se había quejado por nada, ¿por qué dijo? ¿Por qué habló? ¿Por qué expresó que tenía sed? La sed que experimentó Jesús en la cruz fue física. Y pidió, por favor, un poco de agua, como lo hace cualquier enfermo o cualquier moribundo. Pero no podemos olvidar el detalle que señala Juan. Jesús dijo, tengo sed, para que se cumpliera lo que dice en la escritura en Juan capítulo 19, versículo 28. Jesús habló en esta quinta palabra de su sed, aquella sed que vivía él como redentor. Jesús, cuando está realizando esta obra, pedía otra bebida distinta al agua o al vinagre que le dieron, iglesia. Poco más de 2 años antes de este momento, Jesús se había encontrado junto al pozo de Sicar con una mujer de Samaria, a la que le pidió, dame de beber. Pero el agua que pedía no era el agua del pozo, era, repite conmigo, la conversión de esta mujer. ¿Realmente te has convertido, iglesia, o no? Si estás convertido, eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque ay de ti si te dices cristiano de hace mucho tiempo y no te has convertido aún. Casi 3 años después, Juan relata en este pasaje y habla de esta sed, de una sed que es infinita. Si ya te convertiste a Cristo, iglesia, tienes que cambiar, tienes que tener esa sed, esa hambre de la palabra. Jesús tenía sed de que todos recibieran vida abundante, esa vida que el Señor te quiere dar. Sed de que no se hiciera inútil la redención. Sed de manifestarnos al Padre, de que creyéramos en su amor y de que viviéramos en una profunda relación con Él. Porque toda la vida de un cristiano se define como la relación que tenemos con Jesús. Iglesia, pero ¿realmente está relacionado con Jesús o no? Vamos a la sexta palabra.
Iglesia, dice la palabra consumado es. Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Iglesia, si tú tienes una factura que dice pagado, ¿cómo te sientes? Dice pagado, ¿vas a quererla pagar otra vez? ¿No? Iglesia, sin embargo, muchos cristianos hoy y muchos supuestos cristianos que están aquí quieren mérito propio. Si no es como yo quiero, no lo hago. Si no es para mí, no me urge, lo dejo pendiente. Quiero mérito propio. ¿Y quién te crees? Si realmente uno no sirve para nada. A Jesucristo es la gloria. Pero tienes el descaro de venir y sentarte aquí pensando que nada sucedió. Arrepiéntete, corrige, porque esa es tu última oportunidad. No metas mérito propio, porque eso es un error de muchos cristianos. La obra de Cristo fue perfecta, fue completa, y no le puedes añadir el mérito que tú quieres. Doy algo, que sepan que fui yo. Voy a hacer algo para la obra de Dios, pero que sea como yo quiero, si no, no. No te digas cristiano. Eso es mérito propio. Vete al mundo. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Satanás y todos los demonios del mismo infierno supieron que estaban vencidos. La enfermedad y la misma muerte habían sido destruidas. La victoria fue total. Por eso esta palabra prepara el momento para mencionar su última palabra. Se puede interpretar, iglesia, como la proclamación en la boca de Jesucristo, cumpliendo perfectamente la Sagrada Escritura. Y esta palabra se pone de manifiesto que Jesús era consciente, que Él sabía que había cumplido hasta el último detalle su misión redentora. Fue ese broche de oro, fue esa cereza en el pastel de cumplir siempre la voluntad del Padre, como dice Mateo capítulo 5 versículo 17, Levítico capítulo 22. Estas palabras no son las de un hombre acabado, Óyme bien lo que te estoy diciendo. No eran las palabras de derrota. ¿Cuál es tu actitud, iglesia? Acabas de ver las imágenes. No pudieron con él. No son las palabras de quien tenía ganas de llegar al final. Son un grito de victoria, de triunfo, iglesia. Estas palabras manifiestan la conciencia de que Él cumplió hasta el final. Él dio su vida por todos los hombres. Él estaba diciendo: yo ya cumplí. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre, y lo hizo de manera perfecta e irreprochable hasta el final, iglesia. Vamos a la séptima y última palabra. Iglesia, Lucas capítulo 23 versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz de nuevo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. Jesús se abandona al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos de Dios son manos paternales de salvación y no de condenación. Dios es un Padre, iglesia. Antes de Cristo sabíamos que Dios era el creador del mundo. Sabíamos que era infinito y poderoso, todopoderoso. Pero tú y yo no sabíamos hasta qué punto Dios nos amaba. Esta palabra expresa la ofrenda perfecta de su propia vida, como dice el Salmo capítulo 30, versículo 6, en el que el justo atormentado confía su vida al Dios bondadoso y fiel. Todo se había cumplido. Ahora solo faltaba, repite conmigo, morir. Lo que acepta con el amor más grande que alguien que haya pisado en esta tierra, que haya podido tener, iglesia, como dice el capítulo 10. Hoy nosotros podemos decir lo mismo que Jesús. Dios es mi Padre. Y repite conmigo, los designios de mi Padre, y la voluntad de mi Padre. Y eso está bien tremendo, iglesia. Es un Padre todopoderoso, es un Padre que es todo amor. Y en las mismas manos sostiene al mundo completo. En esas mismas manos lleva escrito tu nombre, nuestro nombre. Fue tan potente esta palabra, y repite conmigo, que la tierra se estremeció. Y ni siquiera pudo contener a sus muertos, iglesia. Dice Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero hay mucha gente que parece que no quiere entender esta palabra. No ocupa interpretación. Está claro, pero ¿por qué mucha gente no la cree? Iglesia, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, repite conmigo, temieron en gran manera. Y dijeron, repite conmigo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Iglesia, entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Porque hoy hay gente aquí que no tiene temor de Dios. Dice que tiene temor de Dios, pero no tiene temor de Dios. Y es momento de que cambies, de que actúes de una vez por todas. Porque si sigues haciendo a Dios mentiroso, te va a caer maldición. Porque eso es lo que haces cuando blasfemas la palabra. Cuando vienes aquí al servicio y te vas con tu amante entre semana. Cuando vienes y haces fraude, cuando vienes y mientes, cuando haces una promesa para ayudar a algún hermano y no la cumples, estás haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no te va a recibir así. Llega el momento de su muerte, pero Cristo no teme aquella parte espiritual de su ministerio. En ese momento Él se encuentra tranquilo y confiado. Aquel que antes habló a Lázaro junto al seno de Abraham, ¿te acuerdas? Ahora Él se disponía a entrar por esas puertas eternas. Y seguramente me imagino miles de ángeles haciendo una calle de honor para su entrada, los cielos abiertos para llevarle a su aposento celestial a la diestra de su Padre. Esta parte nos va a llegar en cualquier momento a ti o a mí. Y el Señor le ha hablado a tu familia directamente. Hay familiares que hoy ya no están contigo.
y aún así no quieres entender. El Señor hoy dice: déjalo que se deleite en su pecado, déjalo que se atasque. Ya no ores por él, ya no ores por ella. O puedes salir de este lugar diciendo: Señor, perdóname, perdóname, Señor, yo ya voy a corregir. Iglesia, esta parte nos va a llegar a ti o a mí, porque la palabra dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, repite conmigo, juicio. Y para la gente que cree que hay un purgatorio, es puro cuento, No existe el purgatorio en la Biblia. Nadie. Que la misa y que los rezos y que quién sabe qué, y el sacerdote mentiroso diciendo: mire, ahí va el alma saliendo, ya va al cielo, cáigase con la lana, con el dinero. Iglesia, no seamos ignorantes. Te mueres, juicio inmediatamente, a menos eso dice la palabra de Dios. Deja de creer doctrinas de hombres. Deja de pensar que todavía vas a tener un chancecito cuando te mueras. No, Señor, ya no. Iglesia, de manera inevitable tenemos que pasar por ese valle de sombras. Pero la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que podemos terminar nuestros días con la misma confianza que Él. Que llegue ese momento y pueda decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. También dijo: yo no os la doy como el mundo la da. También dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero hay cristianos que están inquietos, ansiosos, como si nos hubieran dicho: mi angustia te dejo, mi miedo te doy. Cancelado en el nombre de Jesús. Amén. No es posible, iglesia. No es posible. Hoy tienes que salir distinto de este lugar. De una vez por todas tienes que entender que es de vida o muerte que salgas distinto de este lugar. No se turbe vuestro corazón. ¿Y cómo andas tú comportándote ahorita? Llegas a tu casa, no puedes dejar el cochino celular, no puedes cerrar un Facebook. No puede ser, iglesia. En otra ocasión dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escrito está en Juan capítulo 14, versículo 2. Finalmente, iglesia, el apóstol Pablo también lo afirmó: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, repite conmigo, muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Esa es nuestra fe, iglesia de Cristo. Por eso cuidamos nuestra salvación, repite conmigo, con temor y temblor. Por eso estamos esperando que Él venga por nosotros y nos lleve con Él arrebatados en una nube. Gloria sea a su nombre. Amén. Ponte sobre tus pies, iglesia, vamos a cerrar. Cierra tus ojos ahí. Santo Rey Todopoderoso y Eterno Señor,
Bendito Padre, Rey Celestial, Señor Rey Todopoderoso y Eterno, en este momento, Padre, te pido, bendito Señor, Dios Padre, Rey Todopoderoso, Señor, que tomes control, Señor, de este lugar. Bendito Padre, yo necesito, Señor, que tú, bendito Rey, hoy me escuches. Rey Todopoderoso y Eterno, me he arrepentido, me he lavado con tu sangre preciosa y hoy entiendo de manera más gráfica lo que significa, Señor, que fui lavado por tu sangre preciosa. Hoy vi cómo tu cuerpo ha sido molido. Hoy he recibido una representación, Señor, de lo que fuiste tú para con nosotros. Hoy necesito, Padre Santo, empezar a comportarme, Señor, como un cristiano. Y un cristiano no es ser dejado, no es ser tonto, no es ser menso, no es ser un cobarde, es tenerte a un lado mío, Señor. Hoy, Señor, te pido me perdones, Señor, porque no te he alabado. Porque voy al servicio y a lo mejor no alabo, no aplaudo, no me gozo, Señor, pero no había entendido, Padre, que tú hiciste ese esfuerzo y ese sacrificio por mí. Hoy te pido perdón, Señor, porque he contaminado el templo del Espíritu Santo, Señor, porque, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y yo he contaminado, Señor, he engrosado mi carne, Señor, he faltado, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque caí en vicios, porque caí, Señor, en cobardía, porque, Señor, me llené a lo mejor de joyas, me llené, Señor, de cosas materiales, porque, Señor, dejé tu casa en segundo lugar, dejé a mis hermanos en segundo lugar, mientras yo artesonaba la mía. Perdóname, Señor, Padre, por ser un falso, porque, Señor, no había entendido, o aunque sabía, Señor, no quería ser cristiano. Padre, hoy necesito que me perdones. Hoy necesito, Señor, decirte, corrígeme, Señor. Si no, no permitas que yo me quede. Llévame a tu presencia, Señor. De una vez por todas, Padre Santo, Señor, yo necesito que me rompas, necesito que me laves. Necesito, Señor, que tú, Padre Santo, pongas en mí el querer como el hacer. Que tú cambies mi corazón de una vez por todas, Señor. Lléname, Señor, de tu presencia, Padre. Hoy te pido perdón, Señor, porque sé que estas imágenes, Señor, solo muestran una pequeña parte de todo lo que tú sufriste por mí. Perdóname, Señor, por estar desesperado en una iglesia donde dan, Padre Santo, servicios de 45 minutos. Perdóname, Señor, por preferir estar en algún restaurante, Señor, alguna carne asada. Señor, por preferir a mis familiares que obedecer tu palabra. Perdóname, Señor, por haberme prostituido, Señor, y porque simplemente puse precio, Señor, para sacarte de mi vida. Perdóname, Señor. Hoy pongo, Padre Santo, Señor, todas mis faltas en tu presencia, y te suplico, Señor, que tú me laves y tú me limpies, Señor, porque en tu nombre hay poder. Señor y Todopoderoso, Padre, hoy, Señor, en mi casa me voy a poner a cuentas contigo. Hoy, Señor, Padre, yo realmente, Padre, necesito que tú tomes en tus manos, Señor, mi vida y mi familia. Perdóname, Señor, porque te he fallado, Padre, porque he sido cobarde, porque he sido falso, porque no tengo, Señor, manera de excusarme delante de tu presencia. Tu palabra dice, calla delante de la presencia de Jehová. Hoy, Señor, simplemente vengo a decirte perdóname, porque hay cosas de las cuales no me acuerdo. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, porque yo sé que tu Santo Espíritu hoy está en este lugar. Te doy gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que me das, Señor. Y hoy, bendito Señor, me voy a despedir con una alabanza. Hoy me despido alabándote, Señor, como debo de hacerlo. Hoy, bendito Rey Todopoderoso, Padre, recibe esta alabanza con la cual cerramos este servicio. Y en alabanza, Señor, yo voy a entregarte mi corazón. Y hoy en mi casa, Señor, en lo profundo de mi recámara, Señor,
En ese momento, Señor, donde sea, donde yo doble rodilla, Padre, te pido, Señor, me des esta oportunidad de comenzar de nuevo. Señor, te damos gracias y nos cubrimos con tu sangre preciosa y poderosa, Señor. Y tu iglesia, Señor, decimos: viva Jehová, viva Jesucristo, y viva el Santo Espíritu de Dios, en cuya presencia estamos. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Vamos a alabar al Señor, iglesia. Amén. Todo el que tenga un Dios poderoso, de un grito de